Muy buenas noches, bienvenidos a Hablemos de. Como cada semana estamos trayendo invitados nuevos, académicos reconocidos y bueno, en esta ocasión estamos de gala con una gran invitada y un gran tema, en este caso la administración y la educación. Antes de darle entrada a nuestra invitada, bueno, me gustaría leer un poquito de su currículum. Ella es maestra en Ciencias de la Educación, licenciada en Administración con especialidad en Comercialización Internacional, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es un gusto presentar a la maestra Emma Díez Snock. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, maestra? Muy bien, aquí. Ahora sí que en este espacio que es bastante interesante para poder platicar, ¿no? De este tipo de temas que pues son de interés. Pues antes que todo le agradezco mucho. Ya estábamos presentando un poquito de su currículum, que es bastante extenso y rico. Digo, desde maestra en educación, esta licenciatura en administración con especialidad en comercialización internacional y obviamente una docente de hace muchísimos años. Es un gusto tenerla con nosotros. Obviamente le agradecemos muchísimo que haya aceptado y obviamente, sobre todo con un tema bastante necesario, ¿sí? Porque de pronto no vemos una conexión entre la administración y la educación. Ambos son procesos, ambos requieren de una metodología, de una técnica y lo más importante, van de la mano. Pero qué mejor que usted nos vaya platicando, maestra. Ok, por supuesto. Bueno, pues precisamente este tema pues surge por la inquietud de que en muchas ocasiones pues me han preguntado, así en varios lados, que pues qué hace una licenciada en administración desarrollándose dentro del área educativa. Sí, siempre tienen esa duda de decirme, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué haces ahí? Si eres administradora, pues un administrador tiene que estar en una empresa, o sea, encasillan precisamente. Entonces, en esa situación, precisamente me empecé a pensar, bueno, de cierta forma, hay veces que a la gente le hace falta bastante información para poder saber qué tiene que ver la administración y qué relación tiene directamente con la educación. O sea, finalmente la administración es algo que es universal. Muchas veces se dice que la administración es un sinónimo de empresa, pero no necesariamente. Y precisamente por eso hay que tener esa visión más amplia y más profunda hacia lo que es y en todo lo que conlleva esa disciplina y que tiene relación en todo lo que hacemos, que es algo cotidiano. Entonces, precisamente por eso a mí también me surgió esa cuestión de decir, bueno, ¿por qué no aclarar qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? Y entonces también hay que conocer sobre todo la relación integral que guarda precisamente la administración con la educación, pues, en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, precisamente desde que yo empecé en la docencia, que pues como bien a bien, ahorita se acaba de comentar que ya tengo bastante tiempo, sí, bastantes horas de vuelo, pues precisamente yo también siempre tuve la inquietud de esta parte de la educación y de no romper ese lazo con esta situación de por haber estudiado la licenciatura en administración y obviamente tener esta especialidad en comercialización internacional, hacer a un lado esta cuestión de poder manejar todo lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, precisamente, con esa inquietud, empecé así a buscar, ¿no? La forma de poder manejar ese vínculo, ¿no? Que precisamente también por esto esta charla tiene ese título, ¿no? De administración y educación, ¿no? Que tienen ese vínculo inseparable, ¿sí? Entonces, precisamente yo lo que empecé a observar es que precisamente podía desempeñarme con esa facilidad, así como pez en el agua, manejando la parte de la administración muy de la mano con la educación. Aparte que no olvidemos que ambas tienen una relación que es muy directa, ¿no? Precisamente como había comentado en un principio, la administración es algo que nos acompaña día con día, es algo cotidiano, es parte de nuestra vida y precisamente como es una disciplina que tiene ciertas características que pues obviamente vienen desde nuestros ancestros, de hecho, si
tratamos de manejar un poco de esta parte histórica, pues desde que el hombre se considera así como tal, desde un primate hasta pasar a ser ya el Homo sapiens, pues de ahí se empieza a ver esta cuestión de la administración por su principio de universalidad, y que ese principio nos dice que la administración ahora sí que prácticamente podríamos decir, aunque se escuche un poco con vanidad, como una deidad, ¿no? Que está en todas partes, ¿sí? Aparece en todos lados, ¿no? Y precisamente por eso se aplica en todo lo que hagamos, ¿sí? Y también nosotros podemos hacer un comparativo con lo que es la educación, porque la educación también tiene así vestigios ancestrales, y precisamente el punto de referencia se encuentra desde que el ser humano pasa de ser, en este caso, nómada a ser sedentario, y empiezan las comunidades con todo lo que es la caza, la recolección, todo lo que necesita para la supervivencia. Y precisamente de ahí, al dejar de ser nómada, esto le da la pauta para empezar con todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje para la supervivencia. Sí, también recordemos que precisamente esto se da de una manera totalmente empírica, ¿sí? Una manera natural, en donde precisamente la transmisión de conocimientos se empieza a dar desde las personas que tienen mayor experiencia, y precisamente incluso hasta los que se consideran los ancianos, los que son los jefes de las antiguas tribus, toda esta parte, para empezar a transmitir conocimiento, pero también a la vez administrar y lograr precisamente que la comunidad pueda empezar a gestionar todos los recursos con los que cuenta. ¿Sí? Por eso precisamente es una cuestión bastante interesante ver desde el ámbito histórico, y sobre todo ver que en ese tipo de sociedades se manejaba precisamente ya de una forma totalmente así, como comentaba, empírica, ¿sí? Solamente por sobrevivir, ¿sí? Incluso hasta hay quien dice que todavía podríamos hablar incluso de esta cuestión de la administración y la educación, hasta con los mismos primates, cuando empezaron a descubrir todo lo que ocurrió a su alrededor y empezar a buscar explicación, ¿sí? Empezar a ver, bueno, ¿por qué llueve? ¿Por qué del fuego? Etcétera, etcétera. Desde ahí empezó el conocimiento y empezó también esa parte instruccional que tiene mucho que ver con esta parte educativa, ¿sí? Entonces, por eso vemos que hay un vínculo entre ambos conceptos, pero también hay que ver la parte científica, ¿sí? A pesar de que todos finalmente somos administradores y somos educadores empíricos, ¿sí? Incluso hay veces que este tipo de tema también se presta mucho a la parte de debate, ¿no? Sí, porque incluso hasta con compañeros que he tenido así pláticas, es lo que ha sucedido, que luego me han cuestionado, de decir, bueno, pero es que ¿cómo puedes decir que totalmente tenga esa parte por experiencia, tanto la administración como la educación? Muchos le ven también el carácter más científico a la educación sin pensar todo lo que trae atrás, ¿sí? Y precisamente todos pues vamos aprendiendo a través de la experiencia y vamos transmitiendo, ¿sí? Y finalmente estamos hablando de una gestión del conocimiento, ¿sí? Entonces, precisamente como este punto de partida un poquito más científico, podríamos hablar acerca de lo que son las definiciones tanto de administración como de educación, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a citar en lo que es una estudiosa de lo que es el área de administración, la doctora Lourdes Munch Galindo, precisamente, que ella habla de que la administración es un proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr los objetivos en sí de este mismo grupo con la máxima productividad, ¿sí? Ahí precisamente estamos hablando de una comunidad, de un grupo de personas, ¿sí? Y partiendo de esta situación, nosotros nos vamos a dar cuenta que también vamos a hacer un comparativo con lo que sería la definición también que nos da, en este caso, vamos a citar a John Dewey, que precisamente él como pedagogo, psicólogo y filósofo, precisamente ve la educación en un contexto más hablando de que dice que la educación es un proceso de socialización, para empezar, y también habla de la endoculturación de las personas. Y precisamente
habla que a través de ese proceso va a lograr, en este caso, cada persona, desarrollar capacidades físicas, intelectuales, también habla de habilidades, destrezas, técnicas, ¿sí? Toda esta parte que tiene mucho que ver con la forma también de comportamiento ordenada con un fin social. Entonces ahí también estamos viendo nuevamente cómo ambas disciplinas, que de repente podría decirse que van paralelamente, llegan a un punto de convergencia, ¿sí? Y entonces nuevamente decimos, no, pues es que realmente no hay una separación, ¿sí? No hay una separación finalmente, ¿sí? Incluso también, ahora sí que saliendo en esta parte de este tema, incluso cuando yo estudié la maestría en ciencias de la educación, también era lo que me decían, nuevamente, a ver, tú eres licenciada en administración, ¿por qué no estudias una maestría que tenga que ver precisamente con negocios, con finanzas, con administración misma, ¿no? ¿Sí? O sea, bueno, es que realmente la administración tiene relación con todo, ¿sí? Y la educación es parte también integral de la administración y se puede trabajar en conjunto, ¿sí? Y de hecho, al estudiar esta maestría, precisamente, ahora sí que demostré que sí podía cotejarse ambas partes para llegar a un mismo fin, ¿sí? Incluso también la situación fue de que la maestría me la llevé muy tranquila en ese sentido, porque pues era todo lo que era gestión educativa, toda esa parte, o sea, era la administración aplicada directamente a la educación, ¿sí? Y entonces por eso también vamos a ver que ahí yo me pude también dar cuenta que estos procesos, tanto la educación como la administración, como tal, en serie de pasos, hablan de lo que son ciertas etapas, como es la planeación, precisamente, la organización, la dirección y el control, ¿sí? Que de entrada muchas veces se dice que pues son exclusivas de un proceso administrativo, pero pues realmente volvemos a lo mismo, universalidad, no hay que olvidar ese principio. ¿Por qué? Porque en la planeación es donde se van a establecer todo lo que son objetivos, planes, presupuestos, programas, todo lo que se va a hacer, ¿sí? La organización, Maestra, ¿sí? Ajá, perdón la interrupción, maestra. sí, adelante. Eh, Mandamos un saludo a nuestros escuchas. Uh-huh. Ahí le mandan un saludito a Alejandra García Peralta. También mandamos un saludo a Lupis Frutis, a Bere Jiménez, a Sandy García por estar escuchándonos, estar conectadas. Eh, Igual invitamos a la gente a que nos pueda dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Con gusto se las pasamos a la maestra. Si hay oportunidad de responderlas todas, con gusto vamos a tratar en esta hora de transmisión. Y maestra, bueno, retomando un poquito lo que nos comentaba en ese sentido, pues de hecho gran parte de la educación, y aquí involucro directamente a la pedagogía, pues se trata de organizar, ¿no? De organizar. O sea, para un proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere una planeación enorme, ¿no? Creo que va implícito. No sé si va por esa tendencia lo que nos plantea este vínculo entre el principio de la organización y entre la administración y la educación. Uh-huh. Sí, de hecho, es muy acertada esta cuestión, porque, por ejemplo, en este caso la pedagogía es parte de las ciencias de la educación. O sea que la ciencia de la educación es la parte, la matriz, digamos, ¿sí? Y de ahí sale la pedagogía, sale la didáctica, sale toda esta parte. Entonces, precisamente, cuando estamos hablando de esta cuestión educativa, pues sí, se necesita hacer todo lo que tiene que ver con esa planeación de todo lo que se va a hacer. Ajá, sobre todo cómo se va a hacer un bosquejo integral e ir precisamente planteando objetivos, viendo programas, presupuestos, métodos, ¿sí? Estrategias, tácticas, ¿sí? Y eso precisamente los que estamos en área de educación, pues lo tenemos también que aplicar también directamente, no solamente en una cuestión administrativa, sino en una cuestión directamente en el aula, ¿sí? Y eso pues lo vemos en el quehacer docente día con día, que tenemos que estar llevando a cabo esa parte del proceso integral primero, ¿no? Hay que hacer desde una planeación de clase, ¿sí?
una gestión de recursos que vas a utilizar en una clase, por ejemplo, ¿sí? Y asimismo administrativamente, pues todo lo que también vas a requerir desde el punto de vista de todo lo que vas, por ejemplo, a programar, lo que vas a necesitar, ¿sí? Todas esas etapas por las cuales vas a pasar para llegar a un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea significativo para el estudiantado, sobre todo. Maestra, la interrumpo, perdone. Tenemos un mensajito igual, se lo comparto. Esto nos dice, jamás lo había visto de ese modo, tiene toda la razón. Como directora tengo que administrar todo, desde crear el horario de clases y de ahí pues todo es administración. Sí, entonces un poquito esto, parte institucional que precisamente implica literalmente un desarrollo administrativo, ¿no? Le comparto otro mensajito que nos dice, por supuesto, la administración siempre ha estado presente. Sí, exactamente. O sea, es una cuestión que, como comentaba, mucha gente no se da cuenta, ¿sí? Que ahora sí que, como les decía, nacemos siendo administradores, finalmente, ¿sí? En todo lo que hacemos. Incluso en esa parte de la educación, vemos también la cuestión organizacional, ¿sí? Y precisamente es algo también tan importante, toda la gestión de recursos con lo que se va a contar con las personas e incluso precisamente con todo lo que conlleva manejar incluso una organización educativa, ¿sí? Aquí vamos a hablar que, por ejemplo, la administración va a tener recursos humanos, técnicos, financieros, materiales, la información y el tiempo, ¿sí? Y entonces precisamente todos en conjunto, de una u otra manera, los estamos manejando, ¿sí? Y precisamente en educación, pues precisamente ahorita con el comentario que nos hacían precisamente de la dirección que se maneja en una institución educativa, pues con mayor razón, es algo que se tiene que estar manejando en todo momento, ¿sí? Incluso ahorita hasta considerando, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo de la pandemia, entra hasta la administración de que lo que voy a necesitar, por ejemplo, para hablar de un regreso seguro, ¿no? A clase, de tener, por ejemplo, servicios así de sanitización, de tener agua potable para tener habilitados baños, toda esa parte pues es administración, ¿sí? Y hablamos de una institución educativa, o sea, es lo fascinante, ¿sí? Asimismo, también la dirección como tal, como etapa del proceso, también vamos a ver que ahí es cuando se llevan a cabo las acciones, todo lo que es la parte ejecución, cómo se están haciendo las cosas. Y el control, ver la retroalimentación, cómo se hizo, ¿sí? Que ahí vamos a cotejar que lo que planeamos desde un principio se haya realizado paso por paso y que se haya logrado cada una de las etapas de dicho proceso administrativo, ¿sí? Precisamente por eso también a mí me parece algo tan fascinante, porque de hecho al principio también era algo también que me decían, bueno, y si te apasiona tanto la educación, ¿por qué no estudiaste, por ejemplo, pedagogía? ¿Sí? O algo que fuera directamente, ¿no? Pero volvemos al mismo punto de partida. Dije, bueno, podría haberlo hecho, pero maté dos pájaros de un tiro. Estudié administración y eso me dio la facilidad de, como dicen coloquialmente, ¿no? Me volví así protagonista y ajonjolí de todos los moles, aparecer en todos lados, ¿no? Por esa facilidad que me dio precisamente, ¿sí? Por eso es lo que más me gusta, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque Administración y Educación nos habla de lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? A lo cual luego de repente como que nos cuesta trabajo, ¿sí? Manejar un trabajo en equipo, ¿sí? Y ahorita, con mayor razón, hay mucha gente que se ha vuelto un poco reacia a trabajar en equipo, tener esa cuestión colaborativa por esta situación, estar precisamente a distancia, que es algo que también la administración y la educación ahorita ha fomentado a través de la tecnología. Sí, y eso también es importantísimo, sí, porque finalmente, aunque tú estés, por ejemplo, en tu casa, en tu oficina, estás, por ejemplo, en una clase en línea y eso te está llevando precisamente a tener esa interacción con otros seres humanos con los que puedes trabajar a distancia y estás administrando recursos, estás administrando tiempo y estás interactuando con personas finalmente, ¿sí?
precisamente también ahí es algo que de repente no se veía ese punto de vista y que eso también nos trajo la pandemia, así como algo positivo, ¿no? Dentro de todo lo negativo. Maestra, perdón la interrupción, ya sabe que aquí estamos molestando. En esa parte que nos comentaba precisamente es algo que escapa a la parte docente, ¿no? Como en este caso que hemos tenido esta experiencia de ser docentes durante muchos años, pues nosotros llegamos a nuestro salón, pues entramos, ahí damos nuestra clase, acaba, nos vamos, ¿no? O sea, no vimos todo el trabajo detrás que hay para gestionar el que estemos nosotros ahí, que no solamente va desde un horario, sino va desde una gestión de recursos humanos, de recursos materiales, de organización, o sea, parece que hay toda una estructura detrás, ¿no? Y de pronto eso escapa a nuestra mirada, cuando nada más llegamos, damos nuestra clase y nos vamos, ¿no? O sea, y precisamente con estos puestos de coordinación, de dirección, es cuando uno aprecia ese gran otro, o sea, esa gran producción y organización que tenemos detrás. No sé ahorita si gusta comentarme esa parte. Tenemos otro mensajito, se lo leo. Dice, no solo en la administración, sino en la vida diaria. Es por ello que dentro de la educación tiene que llevarse un proceso en la organización. Saludos, maestra. Anaí Nava. Ahora sí que ahí de repente ahí me estoy ahí reencontrando hasta con exalumnos que eran por ahí, que todavía se acuerdan de mí. Ok, muy bien. Pues sí, precisamente aquí quiero tomar una frase precisamente que me gusta mucho, en la cual se habla de que el administrador, dada esta universalidad de la que tanto marco, precisamente en esta cuestión, puede ser concebido como un educador y el educador puede ser concebido como un administrador. O sea, y eso obviamente es un administrador, el educador de el aprendizaje, en este caso. Entonces, esto lo podemos entender al observar precisamente de que la administración va a tener ciertas características, que esto va muy de la mano precisamente con esta cuestión de la educación, como por ejemplo la flexibilidad, que ahorita era lo que estábamos ahorita comentando, en donde se va a adaptar a todas las necesidades, finalmente, de todo lo que requiramos, tanto a nivel personal, hablando de esta cuestión educativa, hasta para gestionar nuestro propio conocimiento, asimismo como para lo que sería la institución educativa. Y precisamente ahorita con esto que comentaba acerca de la cuestión de, por ejemplo, ser un coordinador, pues ahí también no me va a dejar mentir, maestro, de que precisamente hay que tener mucha flexibilidad al ser coordinador. Sí. Así, excesivamente, ¿no? ¿Sí? Muchísima. Sí, y eso precisamente lleva, ¿no? Porque hay que satisfacer necesidades finalmente, ¿sí? Eso por una parte. También las características que tiene la administración, pues es que es muy específica, ¿no? Esa especificidad, que precisamente tiene características únicas que la distinguen. Asimismo, como la educación tiene sus propias características, pero ambas son complementarias, ¿sí? Precisamente, porque aquí vamos a ver que un punto de convergencia totalmente va a ser, por ejemplo, en la administración se habla de capacitación. Y ahí entra precisamente la educación. O sea, nuevamente volvemos a tener un engranaje perfecto en esa parte. Asimismo, hablamos de herramientas, la unidad temporal que tiene, ¿no? Que precisamente se puede trabajar por separado, pero finalmente llegar a un mismo objetivo, ¿sí? Que esto precisamente se puede lograr en conjunto. O sea, la administración puede trabajar por su parte. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Pero, y la educación también, por otro lado, maneja esta cuestión pedagógica. Pero finalmente se tienen que juntar en un momento dado para converger y dar ese resultado, ¿sí? Si no, finalmente nosotros no podríamos cumplir un objetivo, ni personal, ni el de una institución educativa, ¿sí? Y eso es lo que también muchas veces levanta a las instituciones educativas y hablan del trabajo de las personas, tanto coordinadores como docentes, como directores, ¿sí? Que eso también es bastante... ahora sí que importante de marcar, que también se pierde a veces esa dimensión, ¿sí?
y sobre todo la parte interdisciplinaria, ¿sí? Que la administración tiene que ver con todo, finalmente, ¿no? ¿Sí? Y es una Maestra, herramienta. Uh-huh. la interrumpo nuevamente. Aquí tenemos otro mensajito bastante largo. De Lupis Frutis nos comenta, maestra Emma, ¿qué recomienda dentro del proceso de la administración llevarlo a la práctica, para llevarlo a la práctica en casa, considerando las personas que en esta pandemia se encuentran precisamente en casa, ¿no? Y felicidades a una de las excelentes maestras que conozco. Muchas gracias. Bueno, precisamente para contestar la pregunta de Lupis, ¿sí? Pues finalmente el proceso administrativo, tal vez es imperceptible la aplicación que se tiene porque finalmente se está ejecutando, ¿sí? No podríamos hablar de una recomendación finalmente, decir, a ver, ¿cómo le hago para ejecutarlo? Porque lo estás haciendo, ¿sí? Desde el momento, por ejemplo, en esta parte de la pandemia, cuando estamos hablando incluso con estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que están siendo de repente también un poquito caóticos para algunas personas, sobre todo para los niños y los adolescentes, que luego de repente pues se sienten así como que enclaustrados, ¿no? Claro, también algunos adultos, ¿no? De repente que pues no hay esa costumbre, ¿no? Pero pues ya no me dirán que después de un año y fracción, pues ya nos está volviendo un hábito, ¿no? Esto, ¿no? Pero finalmente, ahí sí es una cuestión sobre todo de qué hacemos, lo que es la planeación, la organización, la dirección y control de una manera implícita, ¿sí? Desde el momento, por ejemplo, que nosotros vamos a manejar estos procesos de enseñanza-aprendizaje desde casa, ya estamos aplicando el proceso sin necesidad de tener así un script escrito totalmente, un guión, ¿sí? Sino que ya tenemos el objetivo y finalmente el objetivo es aprender, ¿sí? Es aprender, pero sobre todo ahí entraría también, acuérdense que tanto la administración como la educación nos habla de un concepto muy importante, que es la motivación, ¿sí? La motivación y la empatía. ¿Sí? Que eso precisamente es lo que tenemos que practicar para que funcione un proceso administrativo. Si no tenemos esto, créanme que no va a funcionar eficientemente. ¿Sí? Eso sería precisamente mi opinión en cuanto a lo que sería esa aplicación del proceso administrativo. Sí, sí, como bien comenta, esta parte orgánica de la administración a adaptarse, ¿no? A las circunstancias. En este caso, esto fue, digo, si no fue de la noche a la mañana, sí fue una transición en pocos días y reorganizarse, ¿no? En este caso, maestra, como en el sentido de, bueno, hay que reorganizarse y entonces la inversión del tiempo que teníamos para trasladarnos, el tiempo que invertíamos para determinadas cuestiones, implicó esta, no, yo le acuño esta cualidad, maestra, de que sea orgánica, ¿no? La administración tiene que ser orgánica para poderse adaptar y no ser rígida y que sea inflexible para estos procesos adaptativos. Exactamente, si no fuera así, pues créanme que la pandemia en sí no es lo que nos estaría matando. Nosotros mismos ya estaríamos muertos si no tuviéramos esa parte orgánica, como está comentando, esa flexibilidad que nos da ese entorno, ¿sí? Si no, pues les digo, ya desde cuándo ya estaríamos ya 3 metros bajo tierra, ¿no? Y no precisamente por el COVID, precisamente, ¿sí? Sí, entonces precisamente todas estas características que ahorita hemos comentado, pues están dando este carácter a la administración para ver que está inmerso en lo que es el área educativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en la educación, como ya había comentado, pues vamos a planificar, se va a diseñar, se va a implantar un sistema eficiente y eficaz de aprendizaje, ¿sí? Y obviamente, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? De poder responder a esas necesidades que tiene la sociedad, ¿sí? Que precisamente ahorita podríamos incluso hasta decir que de repente a lo mejor esta cuestión de la educación a distancia quizás no esté funcionando totalmente porque como precisamente hace un momento se estaba comentando, pues sí fue en un proceso pero rapidísimo. De decirte de un momento a otro, ¿sabes qué?
te tienes que encerrar, ¿sí? Ahora sí que vas a tu casa y todo porque pues estás en peligro, si no te va a pasar algo más grave. Y precisamente no fue algo así muy gradual para poder manejar esta cuestión, pero también es lo maravilloso del ser humano, el propio sentido de adaptación y de resiliencia, ¿sí? Porque si no tenemos ese sentido, pues automáticamente, y les digo también ya, eso ya nos hubiera matado, ¿no? ¿Desde cuándo? Pero lo que no ha funcionado es la situación de que como no estábamos totalmente preparados para esto, el proceso lo llevamos a cabo, ¿sí? Finalmente. Pero fue demasiado rápido y había cosas que eran muy importantes que sí se necesitaba precisamente planear con más detenimiento, con más tiempo. Pero pues esto nos pasó a todos, o sea, finalmente no, nadie pensábamos que fuera a ser a tal magnitud, ¿sí? O sea, recordemos que precisamente cuando tuvimos así la epidemia pasada, por llamarlo así, porque pues no era tan grave, que pasó precisamente con lo que era la influenza, pues no tuvimos un encierro así de más de un año, ¿verdad? O sea, sí fue largo, pero no se equipara. Y entonces ahí, pues sí fue una experiencia, pero claro, no teníamos también esta parte de la tecnología. O sea, eso también es lo que ha apoyado y la administración también se apoya muchísimo en la tecnología y la educación ha tenido que utilizar estas herramientas, de darles ese valor instrumental para poder salir adelante. Y las personas, pues hemos tenido que capacitarnos más y otras aprender. Volvemos a la educación misma para poder capacitarnos, para poder estar haciendo precisamente estas cosas. Por ejemplo, no podríamos en este momento de no tener esta cuestión, esta capacidad de estar ahorita con un programa como con esta charla, así de fácil, ¿sí? Que eso es lo maravilloso de poder tener este acercamiento, ¿no? ¿Sí? Cosa que pues en otros tiempos, por otro tipo de ocupaciones, pues no tenemos también realmente. Pero es algo que también es lo que nos ha enseñado. O sea, también vean que la pandemia nos ha educado en ciertas cosas y nos ha obligado a administrarnos y a capacitarnos, que es parte de la educación. Muy necesario estas necesidades, cómo nos llevan o nos van conduciendo a aprender, ¿no? Como bien menciona, maestra, la necesidad de capacitación. Le comento, le paso otros mensajitos. Hay un mensajito de Mirka, dice: felicidades, maestra Emma, la mejor. Ahí le pongo el mensajito en la pantalla. Y tenemos una pregunta de Anaí Nava. Anaí Nava nos pregunta: desde su experiencia, ¿qué cambios han existido desde su perspectiva en la educación presencial y en la modalidad en línea? Ok, bueno, es una pregunta muy interesante la que hacen ahí. Bueno, pues precisamente podemos decir que, bueno, desde mi punto de vista, la parte de la educación presencial, pues sabemos que es algo tradicional totalmente. ¿Sí? A lo que estábamos acostumbrados por años y años que estuvimos viviendo con ello, ¿sí? De llegar así al salón de clase y pues a ver lo típico, a ver niños, pues vamos a empezar a aprender, a interactuar frente a frente físicamente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí fue un cambio bastante drástico y por eso es lo que nos tuvo que enseñar a gestionarnos de otro modo. Y eso precisamente lo que llevó que, para empezar, primero, perder el contacto físico. ¿Sí? Y esa parte sí ha sido sustancial para el ser humano, en el sentido de que en la educación tradicional, pues también se habla mucho de ese contacto social, pero como nosotros lo conocíamos anteriormente. Ahorita el contacto social, precisamente lo estamos teniendo ahorita a través de un ordenador, un dispositivo, que pues sí, no es lo mismo, ¿sí? Pero si hablamos de la esencia de la educación, sigue estando presente. O sea, yo por lo menos hay veces que de repente sí me pregunto, ¿no? Y eso es lo que quisiera que muchos se preguntaran. ¿Realmente la gente que dice que no aprende nada en una clase en línea, ¿sí? ¿Realmente no está aprendiendo? O sea, digo, o sea, seamos lógicos, ¿sí? Ya por el simple hecho que te estés así sentado escuchando y que de repente te pongan a hacer ejercicios, te pongan a interactuar, a hacer algo, estás aprendiendo, ¿sí?
que dicen, ay, es que me aburro. Bueno, pues si te aburres porque estabas acostumbrado a que en el salón estabas con los amigos y que de repente así el chascarrillo con el compañero y todo, ¿sí? Que claro, eso no se ha perdido, aunque sí hay un poquito de más limitaciones, sobre todo por el tipo de señales que tenemos, lo que pasa con la internet, que de repente, pues sí, empieza con fallas y todo, y pues, por ejemplo, no podemos tener todos cámaras abiertas, ¿no? Que eso permitiría mayor interacción, ¿no? Sí, pero no se ha perdido del todo. Lo que pasa es que la gente le cuesta trabajo ver que esto es lo de hoy, finalmente. Y esto ya va a ser, vino para quedarse, así como el COVID, lo que es la parte de educación en línea, es algo que también se va a quedar presente, ¿sí? Y es algo que vamos a tener que aprender a convivir con ello y ver esta nueva, yo le llamo anormalidad, ¿no? Para lo que estábamos acostumbrados, que realmente va a ser ya la normalidad y para las nuevas generaciones, al momento que, por ejemplo, ahorita niños que están en preescolar, que pasaron a primero y todo y les tocó lo de la pandemia, para el niño no va a haber una gran diferencia en ese sentido, al contrario, a lo mejor hasta cuando llegue a presencial, hasta el niño se va a espantar, va a decir, ay, ¿estos qué? ¿Sí? ¿Estos quiénes son? O sea, ¿sí? O sea, esa es una parte, que si yo hablaba por una pantalla, ¿no? Y ahora ya los veo en vivo, existen. En 3D o 4K. Ajá. En esta cuestión es esta resistencia, ¿no, maestra? La resistencia al cambio, a salir de nuestra zona de confort y obviamente toda esta resistencia se va a manifestar en no aprendo, no es lo mismo, no es efectivo, ¿no? Toda esta resistencia, ¿no? Al cambio de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sí, es un reflejo normal. O sea, los seres humanos así somos, ¿no? Que también nunca estamos de acuerdo con todo y nunca estamos a gusto con todo, ¿sí? Pero finalmente si analizamos, realmente sí, la gente sí está aprendiendo, ¿sí? Y por eso también está, y es lo que más importante también que está aprendiendo es a convivir con su propia familia, que ya se le había olvidado, ¿sí? Por eso esos chistes de que dicen, ay, es que ahorita había unos que son papá y mamá, y ya me los presentaron, ¿no? Yo no sabía que existían, ¿no? Y dicen que son mi papá y mi mamá, ¿no? Y que tengo hermanos, ¿no? O sea, toda esa parte, ¿no? Pero también hemos aprendido a administrar nuestro tiempo, a organizarnos en casa, para poder precisamente darnos espacios, para poder tener así tu oficina en casa, para tomar tus clases en casa, para hacer todas tus actividades de esta manera, ¿no? ¿Sí? Hasta hacer tu gimnasio en casa, así de fácil, ¿no? ¿Sí? O sea, nos hemos vuelto aprendices de todo y aunque digan muchos que no, maestros de mucho también por ese aprendizaje. ¿Sí? Y ahorita, precisamente, este tipo de charlas es una forma también de aprendizaje. Y ahorita están invirtiendo su tiempo, espero que valiosamente, ¿no? Al estar escuchando esta plática. No, claro que sí, maestra, claro que sí. Precisamente la necesidad de continuar con este aprendizaje extracurricular, ¿no? Llevarlos a estas conferencias que son tan necesarias, ¿no? Finalmente, yo no puedo negar que aprendía mucho de las conferencias, aprendía a veces más de las conferencias que de las clases mismas, ¿no? Entonces, estos recursos pues nos obligan, ¿no? Como bien menciona, creo que la parte docente era la más desprevenida y la más desprotegida y la que más resistencia tenía al cambio, ¿no? En este caso nosotros que llevamos años como docentes, creo que fuimos los que más opusimos resistencia, pero por una cuestión de desconocimiento y resistirnos a la capacitación, ¿no? O sea, de que, ay, no, pues yo ya estoy grande como para andarle ahí meneando al asunto. Uh-huh. Exactamente. Sí, o sea, esa falta de costumbre y que finalmente, pues todos los días aprendemos algo nuevo, ¿sí? Incluso yo ahorita, por ejemplo, considero, con los conocimientos tanto que tengo de la parte de administración como con esta parte pedagógica, porque por ahí precisamente un compañero también amigo muy entrañable era lo que me decía, ¿no? No, es que tú eres pedagoga de corazón, ¿no? Finalmente, ¿no? Digo, pues sí, de cierta manera, sí, porque pues me dedico a esto que me gusta, ¿no? La parte educativa, ¿sí? Pero finalmente sí es una cuestión en la cual
siento que he aprendido mucho y también he podido transmitir mucho, ¿sí? Incluso hasta con los propios compañeros, como ahorita lo que comentaba maestro de esa resistencia al cambio. La preparación previa a toda esta parte de la pandemia, también ahí fue todo un trabajo de sensibilización, de ver por qué era necesario también esta cuestión de adaptarse y por qué aprender a administrarse, tanto la parte, cuestión técnica, digamos, también cuestión educativa y cuestión personal, ¿sí? Y no poderlo dejar por separada cada cuestión, sino hacer un todo integral para cumplir este tipo de objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, ese tipo de resistencia, pues sí, muy natural, pero finalmente yo también considero que a través de esto muchos compañeros sí han llegado a cosas que precisamente pensaban que no iban a ser capaces de lograr, ¿sí? Todo lo que han aprendido, todo lo que han logrado y precisamente esa satisfacción de también estar formando gente, ¿no? Porque los que nos dedicamos a la educación, por eso también a la vez estamos transmitiendo esta cuestión pedagógica, pero también esta cuestión administrativa. O sea, ve lo que hago yo y aprende cómo se hace, cómo se organiza, para que puedas tú hacerlo. Si no lo aprendes así, lo harás a tu forma, pero ponle nombre a las cosas, precisamente, ponle nombre a las cosas y hazlo también así paso por paso, ¿sí? Aquí es la cuestión, gestionar y aprender. Por eso, ¿por qué creen que existe la administración educativa? Maestra, tenemos otro mensajito. Ajá. Otro mensajito pregunta igual, mensajito pregunta que nos dice, ¿cree que haya resistencia al regreso presencial? Esto porque varios ya están en zona de confort en casa. También, muy buena pregunta. Pues sí, o sea, en ese sentido sí, ¿eh? O sea, a pesar de que por ahí de repente se comenta que mucha gente que ya está cansada, que ya está aburrida de estar en casa, pues también nos vamos a dar cuenta que, precisamente como lo comenta bien a bien maestro, sí hay personas que ya están en zona de confort, que dicen, ay, qué rico, qué fácil. Yo puedo tomar así mi clase o trabajar desde mi camita. Sí, puedo andar así en pijama, con mi mameluco si quiero, mi gorra de dormir y todo. Me pongo a trabajar, ¿no? Sí. Y finalmente hago las cosas, pero precisamente sí hay esa cuestión de resistencia, pero más que nada no siento tanto que sea por esa situación, o sea, sí es una forma chusca, ¿no? De decirlo, de que sí hay gente que sí, dice, ay, no, qué rico, ¿no? Estar en mi casa trabajando, ¿no? Pero hay gente que más que nada es la precaución y el miedo ante lo que estamos enfrentando, ¿sí? Porque hay mucha incertidumbre realmente de decir, híjole, y es que si salgo y me toca el billete de la lotería de que, ¿qué crees? En tu escuela ya salía alguien positivo y aguas, te tienes que hacer pruebas y todo y regrésate a tu casa. O sea, y luego quédate también ahí encerradito para ver si también no sacaste el premio mayor tú. O sea, eso es lo que también pasa con la gente. Y sobre todo también la cuestión de la imposición. ¿Sí? Sobre todo porque sabemos que desafortunadamente el comentario también desafortunado de nuestro presidente de decir que llueve, trueno, relampaguee, hay clase presencial, pues sí, es desafortunado porque como muchos han dicho, ¿sabes qué? Es que tú no me vas a mandar lo que voy a hacer. Si yo tengo instinto de conservación o tengo otro tipo de intereses muy respetables, yo voy a hacer lo que yo crea que deba de hacer, no lo que tú me impongas. Entonces también por eso sí es muy posible que sí vamos a ver esta cuestión y sobre todo se va a ver más a niveles básicos, se va a ver mucho de que no quieran llevar a los niños a la escuela. Nos comenta también Mirka, también el factor de ahorro de pasajes, comida, etc. Hace referencia precisamente a que no solamente es la comodidad, sino también que hay una disminución de nuestros gastos diarios, ¿no? Digo, simplemente yo creo que igual se hace referencia al dinero y esfuerzo, ¿no? Aventarse hora y media, 2 horas en el transporte público de ida y otra hora y media, 2 horas de regreso, pues ya son 4 horas de nuestra vida que se iban, que ahí se perdían en el limbo del tráfico de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, o sea, también eso de los trayectos y los ahorros es algo muy cierto. Aparte que también aprendimos algo bien importante, reiterando nuevamente la parte administrativa. Aprendimos a vivir franciscanamente, con lo mínimo, con lo poco, y empezamos a ahorrar, ¿sí? O sea, también si se ponen ustedes a observar, administramos mejor nuestro dinero comprando lo necesario, no lo innecesario. Así de fácil. O sea, ahí volvemos a lo mismo. ¿Ven cómo somos administradores finalmente empíricos? Y eso, la pandemia nos educó, o sea, nos educó la misma pandemia. Uh-huh. Quizás no, nos recordó, ¿no? Nos recordó este conocimiento que ya teníamos de la administración, ¿no? Las circunstancias pues no nos llevan a comprar ropa, zapatos o estar gastando en salidas, que obviamente todo ese dinero de pronto los que obviamente mantienen su trabajo, pues empezó a ser un excedente que obviamente se va ahorrando. Uh-huh. Exactamente, sí, y sobre todo, por ejemplo, ese tipo de decisiones de seguirse educando a distancia, también eso fue muy importante, sí, porque también cuántos no desertaron, ¿sí? Y dejaron de lado esta parte. Y otros al contrario dijeron, no, yo voy a pensar en mi futuro. Yo tengo un objetivo, ¿sí? Y obviamente es esa parte de capacitarme para ese futuro, porque después de que en un momento dado, ya sea que pase esto o las cosas se tengan que adaptar, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? Y si yo no tengo esa preparación, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo, nuevamente una administración y de la educación. O sea, finalmente por eso es un vínculo irrompible. Eh, Creo que es un tema bastante rico, maestra, bastante profundo, que valdría la pena, si usted me lo permite, tener esta carta abierta para retomarlo en algún otro momento y obviamente encadenarlo con más conocimiento. ¿Qué le parece si vamos cerrando nuestra emisión de hoy? ¿Le gustaría hacer un resumen, una síntesis o una reflexión final, maestra? Claro que sí. Bueno, pues precisamente para que nosotros podamos concluir este tema, pues la relación precisamente que hay entre la administración y la educación, precisamente vamos a ver que va a ser siempre ese engranaje perfecto, como lo había comentado, y obviamente desde lo que es hablar de una dirección, una subdirección, una coordinación, docencia, un estudiante, una persona finalmente que esté en una institución educativa o que quiera aprender, que quiera capacitarse, precisamente va a ser una cuestión en la cual siempre vamos a tener por una parte esta cuestión de administración y esta cuestión educativa, ¿no? Que recordemos que también la educación es la parte más noble que hay y relevante para formación de las personas, ¿sí? Porque estamos precisamente formando a la gente, ¿no? Y el vínculo que va a formar la administración con la educación va a ser inseparable, indudablemente. Si no es que totalmente, como decía, indestructible, ¿no? Porque siempre van a tener esa interacción de la búsqueda constante para maximizar lo que son recursos, pero siempre teniendo como eje central un grupo social para lograr ese bien común de este mismo grupo social y finalmente pues esto es lo que van a perseguir ambas áreas. Pues no me queda más que agradecerle, maestra, y obviamente a todos nuestros escuchas. No sé si nos pueda compartir algún teléfono, alguna forma de contacto para igual que nuestros escuchas se puedan poner en contacto con usted para igual resolver alguna duda, algún comentario, alguna asesoría. Claro que sí. Sí, les doy mi correo electrónico, ¿sí? Que sería así todo con minúsculas, E minúscula 10 con Z, así de EMA 10, y con número 2000, y luego letra K, @gmail.com, ¿sí? Ahí pueden tener mi contacto directamente. Y maestra, ¿ahorita está en algún proyecto en puerta, alguna actividad importante en este momento? Bueno, pues ahorita nada más precisamente estoy, más que nada incursionando, aparte de que me dedico a lo que es la capacitación, que eso ha sido también parte de mi formación como administradora. Pues también ahorita estoy así en proyectos de educación en línea.
Entonces ahorita se está cocinando, ¿no? Ahorita estamos todavía poco a poco viendo cómo manejar esta situación y esto para poder tener algo bien cristalizado y pues ya próximamente, ¿no? Podremos ver un lanzamiento de ese proyecto. Bueno, obviamente esperamos que nos comparta esa primicia también para compartirlo con nuestros escuchas y la gente que quiera capacitarse con la maestra, con todo gusto les proporcionamos sus datos y que ella nos indique cómo va a ser el procedimiento. Todavía tenemos un mensajito, maestra, de Anaí Nava, nos dice muchas felicidades y gracias por compartir su conocimiento, maestra Emma. Gracias, Anaí. Pues no me queda más que agradecerle mucho, maestra. Obviamente, sí, con esta pauta que me da para que podamos tenerla en otras emisiones de Hablemos de, con el fin de poder difundir el conocimiento y obviamente aportarle a la gente la mayor cantidad de conocimiento posible. Todavía tenemos otro mensajito, se lo pongo, maestra. Ajá. Es de Alejandra García Peralta, muchas gracias. Una charla muy interesante. Ok, muchas gracias. Pues maestra, es un gusto estar con usted, una gran amiga desde hace muchos años y obviamente el que haya aceptado nuestra invitación para estar en Hablemos de. Espero verla pronto. Muchas gracias, maestro Luis. Sí, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Igual sigan apoyándonos con su like, compartiendo nuestro material y obviamente esperamos seguir creciendo junto con ustedes. Esto fue Hablemos de. Hasta pronto.